¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos sigan a través de las redes sociales. Ahora con una conferencia que nuestras amigas nos van a hacer favor de compartirnos toda esta información sobre la prevención y detección de infecciones de transmisión sexual, y para ello se encuentra con nosotros Jocelyn Aguilar Méndez, quien es del colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir. Bienvenida, Jos. Y se encuentra con nosotros también Wendy Vargas Torres, quien es la presidenta del Comité del Orgullo Trans en Tecámac. Y bueno, pues sin mayor preámbulo las vamos a dejar para que nos compartan esta información para la prevención y detección de infecciones de transmisión sexual. Te dejo el micrófono, Jocelyn. Gracias, muchas gracias. Pues sí, como decían, mi nombre es Jocelyn Aguilar, soy orgullosamente una mujer transgénero y formo parte también del colectivo Orgullo Trans Tecámac y ella es mi compañera Wendy. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí en el municipio otra vez, haciendo una campaña de prevención y detección de VIH en compañía de mis colaboradores del DIF, con mis colaboradoras que vienen de Catepec y con el colectivo Trans de Ser y Decidir. Aquí estamos otra vez para hacerles hincapié en que la prevención y la detección es primordial. Aquí les paso a Jocelyn, que nos va a dar la información muy importante. Bueno, es que nada más vamos a hablar, por ejemplo, el proceso que hacemos en temas de detección, cómo es que realizamos, por ejemplo, un proyecto ahora que es colaborativo con el gobierno municipal de Tecámac, con el DIF. Nos acercamos a las áreas, por ejemplo, a la área de diversidad y junto con el colectivo hicimos una propuesta para hacer detección en distintos puntos de Tecámac. Por ejemplo, siempre lo habíamos hecho para nuestras poblaciones clave, personas LGBTI+, pero también en esta visión de poder cambiar cómo nos perciben, somos percibidas de manera social, empezamos a crear este proyecto en donde la finalidad es que también la población en general se dé cuenta que la diversidad sexual y de género de este municipio y de otros municipios estamos haciendo también cosas por un bien social, ¿no? Lo que creemos también en un cambio en la educación que es fundamental para derribar mitos, tabús, prejuicios, culpa, ignorancia, violencia y discriminación, y estas barreras normativas, como lo dice mi compañera, que han puesto en desigualdad a muchas de nuestras personas, incluyendo a las personas de la diversidad sexual y de género. Entonces, en este proyecto que empezamos a acercarnos al compañero Jorge para poder implementarlo aquí en Tecámac, en el municipio de Tecámac. Y vamos a hablar cómo fue este proceso para poder hacer la detección. Primero, las compañeras trans se hicieron varios puntos para hacer pruebas rápidas de VIH y sífilis en varios puntos de Tecámac. ¿Cuáles se fueron? En Santa María Joloapa. Ojo de Agua y Villas del Real. Ojo de Agua y Villas del Real. Y a estos puntos estuvimos haciendo las pruebas rápidas de VIH y sífilis. Lo primero que hacemos, por ejemplo, cuando llega el momento de la detección, se hizo una convocatoria y cuando llega ya las personas a hacer las pruebas, lo primero que hacemos es presentar nuestras pruebas. En este caso, trabajamos estas, que son pruebas duales, detectan VIH y sífilis. Estas pruebas fueron donadas por otra organización, que es el colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir. Estas pruebas se dan para personas trans, pero pues ahora las compartimos con toda la sociedad. Entonces, en estas pruebas, por ejemplo, mi compañera Wendy me va a ayudar un poquito. Bueno, aquí está la prueba, aquí está el carrete, aquí hay una toallita alcoholada, que esto es para desinfectar en la parte de atrás, y también un curita. Por eso de que si sale horrores de sangre, no es cierto, ni sale mucho. Aquí está una lanceta. Es donde depositamos la sangre y aquí es el reactivo. Y esto es con lo que vamos a extraer la gotita de sangre para meterla al reactivo. Por ejemplo, en estas pruebas, antes de que enseñemos las otras, en estas pruebas vemos una lanceta. También desde la ignorancia generamos violencia y discriminación. En algunos casos nos hemos encontrado con narrativas o discursos que dicen es que cómo voy a ir a hacerme una prueba
de VIH, a mí me da miedo que vayan a utilizar la misma aguja para picar a todas las personas. Entonces, ahora podremos ver que no, eso también son mitos porque aquí tenemos las lancetas, estas lancetas tienen un dispositivo, aquí hay una, por ejemplo, este dispositivo, aquí se quita el de seguridad y ya no se vuelve a usar, de aquí se presiona. Aquí también es para poder cambiar la profundidad del piquete y poder, por ejemplo, si la piel es más gruesa, pues ya lo cambiamos ahí. Si es más delgada, pues también lo cambiamos. Entonces, estas son las setas. ¿Qué más? Bueno, después de ahí ya abrimos la prueba. Lo primero que hacemos es lo abrimos con la persona que venga a hacerse una prueba de VIH o sífilis. Le enseñamos la caducidad de la prueba. Obviamente tenemos nuestros guantes, ya nos desinfectamos, tenemos el cubridor y todo lo que se necesita en cuestiones de prevención ahora en COVID. Y primero vemos la caducidad, se la mostramos a la persona que va a hacerse la prueba, realizarse la prueba, y le empezamos a enseñar todo lo demás, las toallitas alcoholadas y el reactivo y todo lo que les hemos enseñado. Y eso es lo primero que estamos haciendo. Obviamente antes de esto se hicieron varias cosas. Hay formatos. Algunos formatos, por ejemplo, uno es no sé si por ahí tengan alguno. Bueno, si no tenemos algún formato por ahí. En uno es la lista de todas las personas en las que hicimos estos formatos. En la lista, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es que también tengan perspectiva de género. En estos formatos, por ejemplo, el primero, que es la lista, uno de la lista, bueno, hay nada más este es un formato de consentimiento. Hay 3 formatos los que utilizamos. Uno es la lista. En la lista primero se pone el folio de la persona. Después, número 2, se pone el género de la persona, ya sea género masculino, género femenino o también hay opciones para diversidad sexual. Por ejemplo, hay 3 test, de las 3 test, travesti, transgénero y transexual. También hay otra donde se pone el resultado de la prueba, si es reactivo o no reactivo, la fecha y la firma. Y también tenemos otro formato que es el de consentimiento informado. Y pues aquí es donde dice que, por ejemplo, nos menciona que manifiesto que he recibido asesoría acerca de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y las consecuencias que puede tener para mi salud. Se me explicó el procedimiento, qué es lo que estamos haciendo, cómo es el procedimiento de la prueba rápida de VIH y de sífilis, a la cual accedo de manera voluntaria y considero que recibí información clara y eficiente de las ventajas de realizar una prueba rápida para la detección del VIH y sífilis, así como el significado de un resultado reactivo o no reactivo, negativo o positivo. Y de ahí ya el usuario o la usuaria firma de consentimiento. Y también aquí es quien hace la prueba, ¿no? Este es el segundo paso. Y en tercera tenemos otro formato muy parecido a pero es de acompañamiento. Por ejemplo, si nos sale una persona reactiva, ya sea sífilis o VIH, con este formato puede ir, por ejemplo, a su seguro, si es que alguien tiene seguro, y si no, puede ir al centro de salud o, por ejemplo, si es VIH, puedes ir a un Capacit, que es más cercano, y presentar este formato. Obviamente ya también tenemos alianzas con el Capacit, que por cierto, Capacit de las Américas también nos ha proporcionado los insumos. Los condones, ellos nos los proporcionan para hacer recorridos, por ejemplo, hacemos en puntos de trabajo sexual y también damos la prevención. En universidades, por ejemplo, cuando antes de que pasara todo esto, dábamos también los condones o lubricantes también dábamos.
o en puntos de encuentro, o en puntos donde la juventud está ahí para hacer cualquier actividad al aire libre. Entonces, Capacit ha sido una institución también muy aliada, que también ha creado vínculos, por ejemplo, con el gobierno municipal de Tecámac, para cuando hay algún reactivo, pueda ser canalizado y tomar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, si hablamos de consejería en detección de VIH, por ejemplo, podemos mencionar que la detección oportuna de VIH tiene como beneficio que las personas, al conocer su estado serológico, en específico estamos hablando de VIH, podrán tomar acciones sobre su salud y sobre sus prácticas de riesgo, y con esto contribuir a la disminución de la transmisión de VIH. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante la detección oportuna? Porque, por ejemplo, entre más rápido podamos tener esta detección, más rápido puede ser la persona adherida a su tratamiento y, bueno, la calidad de vida, aparte de que aumenta una buena calidad de vida, también llega a una etapa de indetectabilidad, que quiere decir esto también, que puede también ser que no transmite el virus. En este sentido, es tan importante, ¿no?, la detección, saber cómo está nuestro estado serológico y también, obviamente, cuando sale una persona reactiva, el acompañamiento que se pueda dar a las personas. En el colectivo trans Tecámac, lo que hacen cuando sale una persona reactiva, ¿qué es? Primero se le da conocimiento a la persona, obvio, y ya se le da el acompañamiento hacia a cualquier centro de salud. Es que somos como las cantantes. A cualquier centro de salud o en su momento ya se le lleva directamente a Capacit de las Américas, que es el que tenemos más cercano. Si ya tenemos más posibilidades y podemos hacer algo más grande o las cosas se pueden ir más allá de nuestras manos, podemos ir a cualquier clínica, ya sea Clínica Condesa, en la Condesa o en Clínica Condesa Iztapalapa, que es donde tenemos más vínculos y se trata más la infección. Obvio que ahí se dan los insumos, ahí se dan los retrovirales y ahí se sigue a la persona con sus próximas consultas, claro, para que se vaya. El virus no vamos a decir que no se quita ni nada, pero si llevan su tratamiento como lo prescribe el médico, llegan a ser indetectables. Entonces, lo que se busca con todas estas campañas es de que la gente que ya sepa que tiene el virus llegue en el futuro a ser indetectable y no seguir transmitiendo el virus. De eso se tratan las campañas, por eso nos hermanamos nosotras como chicas trans, nos hermanamos con el DIF y nos hermanamos con todos los centros de salud y que nos da el gobierno, claro. Y bueno, también uno de los objetivos es la prevención, ¿no? El difundir la importancia, por ejemplo, del uso correcto del condón en todas las personas, las juventudes en general, ¿no? Personas que forman parte de la enorme diversidad humana que hay en todos lados, ¿no? Ahí vamos por todos lados haciendo este tema de la consejería. Hablábamos de la prevención, y de consejería, por ejemplo, podemos mencionar también que los objetivos de esto de la consejería es promover, informar sobre los conocimientos básicos y herramientas para que las personas consejeras lleven a cabo la detección y la consejería, la preconsejería y la postconsejería con calidad y cumpliendo los estándares establecidos en la normatividad mexicana. Por ejemplo, podemos hablar que también tenemos un grupo de promotores y promotoras de la salud, en donde cada 15 días en un centro cultural, Hermanos Revueltas, ahí estamos dando la capacitadores para ser replicadores y replicadoras de la salud sexual. También otro de los objetivos es promover la información y conocimientos básicos para que las personas consejeras establezcan una relación ética y profesional con las personas usuarias y fortalecer la comprensión sobre la importancia de la canalización y el acompañamiento a los servicios gubernamentales de detección para la obtención de resultados confirmatorios de atención a las personas diagnosticadas con VIH. Entonces, por ejemplo, eso hacemos cuando hay un resultado de sífilis. Lo que hacemos es canalizar a el
al centro de salud. O en dado caso, por ejemplo, nuestra compañera Wendy nos hablaba de otras alianzas, por ejemplo, con AHF. AHF nos ha apoyado bastante, por ejemplo, con personas LGBTI, en específico con mujeres trans. Las mujeres trans, en muchas ocasiones, porque son mal generizadas en las instituciones, no acuden a realizarse una prueba rápida. Entonces, pues es más fácil que ella tenga la disposición de ir, por ejemplo, a AHF, que hay muchas personas LGBT, y el trato es un trato digno, respetuoso y con perspectiva de género. Que yo creo que también en este tema sería importante seguir trabajando, ¿no? El tema de la capacitación, concientización, empatía con apegadas a derechos humanos, las instituciones, en este caso las instituciones de salud, ¿no? En ese sentido, pues hemos estado trabajando bastante la cercanía también de la diversidad sexual y de género a las instituciones, normalizan y ayudan, ¿no? Dentro de los marcos normativos nacionales nos dice que México es un país que presenta una epidemia concentrada que requiere de estrategias para evitar el aumento y la generalización del virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto hace indispensable unificar y establecer criterios de atención integral a través de la norma 018-SSA 2-2010. Y esta norma contiene por objetivo establecer, actualizar los métodos, los principios y los criterios de operación de los componentes del Sistema Nacional de Salud. Esto es sumamente importante porque nos hemos encontrado también con dificultades. Por ejemplo, hablando de la jurisdicción sanitaria, hemos entregado oficios para que se nos den los insumos o las pruebas rápidas de VIH, siendo que hasta ahora no tenemos ninguna respuesta positiva. Nos han dicho que no hay, que esperemos, siendo que las organizaciones civiles somos una parte fundamental e importante en tema de detección y prevención. Estamos y llegamos a lugares específicos donde mucha gente no llega, y obviamente desde generar la empatía y la confianza de las personas de la diversidad sexual y de género y poblaciones específicas en general, ¿no? Pues si vemos las estadísticas de VIH en el Estado de México y en específico en los estados como por ejemplo en el estado de Catepec o en el el municipio de Catepec o en el municipio de Tecámac, o por ejemplo en otros estados como en Cancún, en Veracruz, en otros, pues tenemos que trabajar mucho sobre el tema de prevención. Por ejemplo, también tenemos otro tipo de pruebas. Estas pruebas son solamente de VIH, entonces es súper rápida, ¿no? Y nos tardamos. Esta nos cuesta más trabajo porque, por ejemplo, cuando utilizamos la lanceta, después de ahí empezamos a pasarla aquí y de repente es todo un show, ¿no? Y también cuando agarramos la gotita de sangre también es muy difícil, más que con la pipeta, que es más fácil. Y pues esto es más fácil de poder hacer la detección. Con estas también hemos entrado los colectivos, el colectivo trans Tecámac y el colectivo donde también formo parte, y a reclusorios para hacer trabajo con personas en reclusión, por ejemplo, mujeres trans o hombres homosexuales, personas bisexuales y personas que viven con VIH dentro de reclusión, y en muchísimos otros espacios. Por ejemplo, me gustaría hablar el VIH, cómo se transmite el VIH. Y en esto me gustaría presentarles al doctor Andrés, que él se presente y que nos hable del tema. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Andrés Villafaña, soy médico del Sistema Municipal DIF, aquí en Tecámac. Y bueno, pues el tema que nos trae el día de hoy pues es la jornada de detección de infecciones de transmisión sexual, particularmente pues la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, la infección por sífilis, por Treponema pallidum, y bueno, entre otras como la infección por virus de hepatitis C. En el caso del virus de inmunodeficiencia humana, pues tenemos que es un virus, gracias, que se forma a partir, está caracterizado por ADN,
y que básicamente se va a transmitir a través de secreciones como líquido preseminal, semen, secreciones vaginales, pero no son las únicas vías. También hay transmisión a través de sangre y leche materna, en el caso de la lactancia. Entonces, pues bueno, esas son las principales situaciones. El contacto entre estas secreciones y predominantemente alguna lesión en la mucosa, en alguna mucosa oral o en otro nivel, pues puede hacer fácilmente el acceso de este virus. Okay. Perdón. Sí. La situación con este virus, pues bueno, una vez que ingresa al cuerpo, va a llegar a... Va a ser detectado por un tipo de glóbulos blancos que se llaman linfocitos, en específico linfocitos T, que se llaman T helpers o T colaboradores. Estos linfocitos, pues bueno, van a detectarlos, van a tratar de encapsularlos, frenarlos, pero lo que va a hacer el virus de inmunodeficiencia humana finalmente va a ser tomarlos y pues eliminarlos. De aquí que tengamos un declive posterior en la función inmunitaria de la persona, en la cual inicialmente no vamos a tener a lo mejor ninguna sintomatología y van a pasar años, incluso hasta 10, hasta que tengamos alguna manifestación muy inespecífica. Por ejemplo, pérdida de peso, por ejemplo, infecciones recurrentes, diarreas persistentes y que no se quitan bajo ningún tratamiento y que ya llevamos mucho tiempo con ellas, la aparición de algunos tumores que no necesariamente son malignos, pero que están relacionados con una función inmunitaria pues deficiente. ¿Por qué? Porque estos glóbulos blancos, estos linfocitos T, nos van a ayudar tanto para detectar amenazas y llevarlas a los sitios para ser eliminados, como pues nos van a ayudar para la eliminación de células anómalas en el organismo. Entonces, por eso es importante, una vez que tengamos una prueba de detección pues, de tamizaje positiva, confirmar el diagnóstico a través de pruebas de laboratorio, como lo que se conoce como ELISA, que es un inmunoanálisis enzimático para ver si tenemos anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana, detectar la carga viral, porque no va a ser lo mismo tener una carga viral pues, alta que una cantidad de viriones pues, indeterminable, ¿no? Vamos, que sea ínfima, indetectable pues, la cantidad de viriones. Entonces, eso va a hablarnos del pronóstico. Además, la cantidad de glóbulos blancos, linfocitos TSD4 que tengamos en sangre. Mientras menor sea la cantidad de linfocitos TSD4, pues bueno, ya el estadio va a ser más avanzado y pues ya las manifestaciones como tal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues ya van a ser patentes. Entonces, la importancia es que, bueno, en primer lugar, pasa desapercibido muchas veces en la vida diaria, el cómo nos podemos contagiar, bueno, podemos adquirir el virus, ¿no? Y posteriormente, entre que adquirimos el virus y generamos una respuesta, bueno, generamos síntomas, pues pasa más tiempo en el cual podemos transmitirlo a más personas. Entonces, pues todos estamos en riesgo, por lo tanto, pues la importancia de estas jornadas, y pues es en específico con el apoyo de los colectivos de diversidad, porque pues muchas veces hay algunos temas sobre el acceso a los recursos sanitarios, ¿no? En ese aspecto, a pesar de que estamos en el tiempo en el que estamos, pero aún sucede. Entonces, pues esa es la importancia. Como medidas preventivas, pues bueno, la detección es una, ¿no? En segundo lugar, el uso de métodos de barrera cuando tengamos alguna actividad sexual, no importa el tipo de práctica. Todos conocemos el preservativo externo, el preservativo masculino, pues. Tenemos también el preservativo interno, que es el condón femenino, pero también tenemos otro tipo de dispositivos que aquí las compañeras traen, que nos permiten tener una barrera en la interacción, como son estos pequeños dispositivos, que son, son estas cositas que se llaman diques. Los utilizan los dentistas para aislar únicamente los órganos dentarios que van a proceder. Y bueno, son muy delgados, son muy finos, son bastante resistentes y nos permiten
como con los dentistas, pues evitar el contacto de secreciones entre una persona y persona. Entonces, por ejemplo, esta es buena para si hacemos otro tipo de estimulaciones como estimulación oral, ¿no? Se coloca sobre genitales, en este caso es más particular como para vulva, ¿no? Si hacemos estimulación oral vulvar, pues bueno, nos permite tener una barrera, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Otro método, pues bueno, de prevenir, pues tratar de evitar las adicciones. Yo sé que, bueno, eso es un punto y aparte. No hay que ver las adicciones como una situación, pues, sin tanta relevancia, ¿no? Pero, pues, muchas veces hay transmisión del virus de inmunodeficiencia humana o el virus de hepatitis C, que es otro virus, a través de el contacto con agujas infectadas, que se ve mucho en personas que tienen adicciones. ¿Qué más? Pues bueno, en cuanto a transfusiones sanguíneas, esto era muy común antes, en los 80s, todavía principios de los 90s. No se hacían estudios serológicos sobre la sangre. Afortunadamente, ya por normatividad, se hacen estudios de sangre de los donadores y pues se consideran ciertas situaciones como definitorios de ser candidato a donador o no. Entonces, pues bueno, existe el riesgo, pero es mucho menor. ¿Qué pasó? En ese sentido, bueno, quisiera mencionar varias cosas de lo que nos mencionaba el doctor Andrés. Por ejemplo, nos mencionaba el condón, ponerle categoría de género, por ejemplo, nos lleva a problemáticas muy fuertes ponerle género a todas las cosas. Porque al momento de decir el condón masculino, por ejemplo, no tendría tanta asertividad porque también mujeres con pene utilizamos el condón, ¿no? Mujeres, por ejemplo, con personas trans, ¿no? O mujeres trans que utilizamos este método de barrera. Por ejemplo, los hombres trans que podrían utilizar el interno. Pero también se puede utilizar el interno también para unas relaciones de otro tipo. Y hablando de los dickets dentales, por ejemplo, también se usa boca y ano, por ejemplo. Puede ser muy buena herramienta para ustedes utilizar. Y también hablando de, él mencionaba, bueno, antes de que, porque se me fue el avión, también tenemos los dedales. Y aquí tenemos nuestra bella edecán, que va a ser nuestra modelo para que se coloque este dedal suavemente. O sea, no, ya lo hizo bien rápido. Bueno, ¿y esto también para qué nos sirve, doctor? Pues bueno, cuando hacemos estimulación manual, pues nos va a permitir aislarnos pues, de las secreciones, ¿sale? Entonces, pues nos va a servir como una excelente barrera. Y por ejemplo, de que también cuando a veces nos dicen es que ay, no me gusta usar condón o es que no se siente igual o lo que sea, me parece que también pensarlo desde otra perspectiva, utilizarlo como una herramienta erótica para relacionarse con su pareja puede ser súper importante y genial, ¿no? Por ejemplo, hay condones de sabores, de colores, también hay lubricantes térmicos que, por ejemplo, se colocan y soplan y se siente calorcito, o también tienen texturas distintas que podemos utilizar y va a ser muy, muy bueno para también seguir en temas de prevención. También nos hacían unas preguntas por aquí en redes sociales, por ejemplo, porque ya saben una que es muy lista y anda en todo. Nos decían, nos preguntaban, por ejemplo, que si vivo con una persona con VIH, ¿se me puede transmitir el virus si va al baño conmigo o si usamos los mismos trastes o si le beso? Gracias. Pues no, esto es un mito que por ahí queda todavía en la población, a pesar de que ya llevamos pues muchísimo tiempo con esta pandemia. Yo sé que hemos hablado de pandemia en términos de COVID, pero en realidad el VIH, la infección por VIH es una pandemia vigente, que ya no se le dé el término, pues es otra cosa. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, no, la infección, o bueno, el paso del virus de una persona a otra va a ser a través de cierto tipo de secreciones, como quedamos, sangre, semen, líquido preseminal, leche materna y secreciones vaginales. Otro tipo de secreciones como saliva, pues no tiene nada que ver. El contacto físico no es estrecho, un abrazo, saludo de mano, etcétera,
pues no es una situación que nos vaya a originar una transmisión o hacernos frágiles ante la recepción del virus, ¿no? Entonces debemos borrar esa imagen que a veces tenemos, exactamente ese tabú respecto a la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Además, bueno, hablando del tema de vivir con personas con VIH, pues es muy importante. El tratamiento antirretroviral es bastante eficiente. Entonces le permite a las personas que son portadoras del virus pues retrasar muchísimo el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, a tal grado de tener expectativas de vida, esperanzas de vida pues muy similares a la de la población en general actualmente, siempre y cuando se lleve correctamente, ¿no? Y pues obviamente podamos acceder a los servicios que los proporcionan. Entonces, pues bueno, hay situaciones en las cuales tenemos parejas que son portadoras, una de las personas que forman la pareja pues es portadora y la otra no, y pues no existe ningún riesgo de transmisión porque como lo comentaron las compañeras, pues el tratamiento antirretroviral permite en muchos casos, y ese es el objetivo, que la carga viral sea indetectable, y si es indetectable, es intransmisible. Y en este sentido, se les llama parejas cero discordantes, ¿no? Entonces también hay dos preguntas. Una es, digamos, para Wendy. Nos dicen, ¿cómo nos podemos acercar? ¿A dónde podemos encontrarles si queremos realizarnos una prueba o algún acompañamiento? ¿Cómo les buscamos? ¿En dónde les buscamos? Hola, ¿qué tal otra vez? Aquí estamos. Mire, para encontrarnos pueden ir a cualquier DIF del municipio de Tecámac. Ahí también tenemos ya la oficina para la comunidad LGBTIQ y más. También tenemos a las personas que son las encargadas del Instituto de la Mujer. Pueden anotar mis redes sociales también. Estoy en Facebook como Lakshmi Phoenix o me pueden buscar también por Instagram con el mismo nombre, Lakshmi Phoenix Landeros Menchú. A quien guste, aquí estamos con las manos abiertas para realizar cualquier acompañamiento, cualquier prueba y cualquier cosa. También el doctor contamos con su apoyo y con todo el sistema del DIF. También nos mencionó, bueno, también en ese sentido a mí me gustaría, por ejemplo, también decirle a la presidenta municipal que yo creo que esperemos en unos meses posteriores, en algunos meses, que esto se empiece a generar, que exista la inclusión de mujeres trans dentro también del ayuntamiento, ¿no? Es súper importante la sola presencia de una mujer trans en estos espacios, normaliza, educa, concientiza, y también lo que significa en temas de derechos humanos en que las personas trans estén aquí, ¿no? Entonces, esperemos que también se hagan acciones específicas para la inclusión de las personas trans y en específico de las mujeres trans dentro del municipio de Tecámac. También aquí nos mencionan otras preguntas. Entonces, nos hablaban de VIH, pero ¿qué se puede hacer en el caso de la sífilis? ¿Cómo se transmite? Si hay síntomas, ¿y qué paso sigue después de que si me dan un resultado reactivo, doctor? Muy bien, pues bueno, la sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Esta infección básicamente se transmite de una persona a otra por contacto de una lesión que se llama chancro. El chancro es una especie de úlcera en la piel que aparece en el sitio de inoculación, que es dura, no es una úlcera blanda, es una úlcera dura, pero es indolora. Entonces, aparte de ser indolora, remite en unos cuantos días, en el plazo de una semana a 2 semanas. Entonces, muchas veces hace pues indetectable, ¿no? O insospechable la infección. Sin embargo, la transmisión va a ser básicamente por contacto con esta lesión. Puede pasar muchísimo tiempo también para hacer lesiones secundarias y finalmente, pues, terciarias, que ya son bastante catastróficas. Sin embargo, el tratamiento de la sífilis pues es muy sencillo, es muy simple, es con antibiótico-terapia. Por fortuna y gracias al descubrimiento de la penicilina, pues tenemos tratamiento para la sífilis. Antes era una infección pues mortal, de hecho de eso murió Nietzsche. Y pues entonces el tratamiento con antibióticos es la solución, básicamente. Entonces la importancia de la detección. Tenemos enfermedades
que son detectables. Si es detectable, se detiene la transmisión y además se detiene el curso. Eso significa pues, que las personas que las portan, que padecen las enfermedades, pues tienen mejores desenlaces, mejores esperanzas y calidad de vida. Y nos decían que si la persona es alérgica a la penicilina, ¿en qué se hace en ese caso? Bueno, pues tenemos más opciones terapéuticas al respecto. La penicilina no es el único antibiótico, bueno, grupo de antibiótico, ¿no? Todavía hay más opciones para personas que tengan alguna alergia con la penicilina, entonces se ve esa posibilidad, ¿no? Pero la situación pues es completamente curable en estadios tempranos. Así que lo principal, pues una vez que tengamos alguna situación de riesgo, alguna relación sexual o contacto sexual de riesgo, pues primero estar conscientes de nosotros mismos, revisarnos periódicamente, ¿no? Como un hábito, conocer nuestro propio cuerpo y pues finalmente estar haciendo estas detecciones periódicas. Ahora bien, pues ¿qué tanto tiempo sería recomendable? Pues bueno, quizás cada 3 a 6 meses, no sé qué sugerencias tengan las compañeras, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pues periodos ventanas de algunas infecciones, como lo es el virus de hepatitis C o la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que ya hablamos. Hay tiempos en los cuales pues tenemos contacto con el microorganismo, pero todavía no desarrollamos anticuerpos. Entonces aparecen pruebas como negativas y decimos, muy bien, ¿no? Entonces, pues esperar al menos, exactamente son falsos negativos y pues bueno, tenemos que esperar al menos ese tiempo y pues nada más, ¿no? También nos mencionan en ese sentido, nos dicen que por qué cuando, por ejemplo, hicieron una prueba y fueron detectadas como reactivas a sífilis y después fueron y tomaron el tratamiento y después se volvieron, a tiempo posterior se siguieron haciendo pruebas de sífilis y seguían saliendo como muy tenue, pero seguía saliendo la línea que marcaba. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, hay que recordar que el sistema inmune posee un poco de memoria, entonces hay desarrollo de defensas para este tipo de infecciones. Entonces puede ser esa la razón por la cual, a pesar de que ya tuvimos tratamiento, bueno, tuvimos la infección, tuvimos tratamiento, pues todavía tengamos resultados quizás ahí ambiguos, ¿no? Ambiguos positivos. Entonces, bueno, la situación es básicamente las pruebas de detección son efectivas, pero pues tenemos otras pruebas confirmatorias. Entonces, si tenemos pruebas que puedan salir dudosas entre positivo y negativo, pues bueno, es mejor hacer pruebas confirmatorias para determinar si es en verdad una infección aguda o ya es un hallazgo pues, inmunológico, ¿no? Entonces, bueno, también podría ser el caso de una reinfección o, por ejemplo, cuando ya se toma el tratamiento, también se recomienda que se haga una prueba sanguínea, ¿no? Entonces, de ahí se pueden hacer, por ejemplo, la prueba de anticuerpos anti-T-Palladium o, por ejemplo, el de Regina Plasma Rápida y después de ahí tener ya un resultado en donde vamos a saber, de todos modos, cómo estamos, pero ya con claridad, ¿no? Y no sé si también por allá atrás tengan alguna pregunta para nosotras. Alguna muy interesante, no se preocupen, no se emocionen. ¿Cualquier pregunta? Por decir, decías que no me quedó claro si la orina también es un medio de... La orina no es un medio a través del cual se pueda transmitir el virus de inmunodeficiencia humana. Eso es un hecho. Ni la orina, ni la saliva, ni el sudor. ¿Vale? Únicamente sangre, secreciones genitales, leche materna. También nos mencionaban que porque si nos podría dar su opinión por qué se hace un trato discriminatorio a las personas LGBTI, por ejemplo, cuando donan sangre. Bueno, pues esto por desgracia todavía ocurre, ¿no? Muchas veces se tenía esta asociación sobre, bueno, pues esta diversidad, ¿no? Este grupo de personas con identidades y pues preferencias sexuales diferentes, se relacionaba en muchas ocasiones o se tiene ese estigma pues, de que hay algo de pues, promiscuidad o haya conductas sexuales de riesgo, ¿no? Entonces eso no es un hecho.
Y entonces muchas veces es lo que se toma por hecho. Entonces es algo pues desagradable, es penoso que suceda todavía en los laboratorios de los bancos de sangre, ¿no? Porque pues la donación de sangre salva muchísimas vidas y si las personas del colectivo pues tienen el deseo de donar, pues ¿qué más? ¿No? Son bienvenidas completamente. Entonces, pues es una desgracia, esperemos que algún día cambiemos de mentalidad, pero pues bueno, de todas maneras, indistinto el donador, eso sí hay que ser claros, por normatividad se hacen pruebas de sangre, ¿no? Podemos tener personas heterosexuales que tengan sangre normal, puedan estar contaminadas con alguno de estos patógenos y pues personas del colectivo que tengan sangre completamente sana y capaz de ayudar a alguien más, ¿no? Entonces hay que cambiar ese chip, esa mentalidad. Entonces nos hablaba, doctor, si por ejemplo que el prejuicio, el tabú es parte de las limitantes y un trato discriminatorio con las personas de la diversidad sexual y de género, pero estas normativas o estos prejuicios, por ejemplo, vienen también desde lo institucional que se dirige a las personas trans, ¿no? El prejuicio de cómo me van a donar sangre una persona gay, una persona trans, etcétera. O también el estigmatizar las prácticas sexuales que tienen las personas de la diversidad sexual, porque cuando hablábamos de prácticas, pues todos tenemos las prácticas y no sabemos cómo las tenemos muchas, pocas regular y todas son válidas. Lo importante es tener conciencia y también la prevención, ¿no? Pero sí se hace un trato discriminatorio con las personas de la diversidad sexual. Por allá atrás hay una pregunta. Pues bueno, la recomendación es principalmente al tener alguna situación de riesgo, ¿no? Por ejemplo, una situación que no hablamos y que es muy vigente ahorita con las juventudes, los tatuajes, perforaciones, pues bueno, también es una situación, ¿no? Entonces, si tenemos punción con alguna aguja que pudiese estar contaminada, algún tatuaje nuevo, alguna perforación nueva, si tenemos alguna interacción sexual de riesgo con una pareja nueva y que no utilicemos algún método de barrera, o incluso si somos receptores de sangre, que bueno, muy, muy raro, pero bueno, lo podemos hacer. ¿En qué tiempo? Pues al menos unos 3 meses después de esa exposición, ¿sale? Y pues ya, lo podemos hacer periódicamente, pues ya como parte de nuestra revisión de rutina. Esta es una pregunta para Wendy. Nos dicen que si las pruebas... Nos dicen que si las pruebas tienen algún costo. No. Las pruebas son totalmente gratis. Si tenemos la dual, se realiza la dual. Si tenemos la simple, se realiza la de VIH, pero no tiene ningún costo. Simplemente acérquese con nosotros, que nosotros estamos para servirles. Ok, gracias. También nos preguntaban, por ejemplo, al doctor, en este tema de discriminación y también estigma, si es verdad que las personas de la diversidad sexual son las que más tienen incidencia en VIH, o cómo es la estadística del VIH a nivel, no sé, nacional o estatal. Pues bueno, hay que tener claro esto, ¿no? Vamos, el virus no va a distinguir por preferencias sexuales, entonces todos somos personas sujetas a riesgos. Por tanto, hablar de esta distinción pues es una discusión bizantina, no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos por ahí estadísticas, no traigo el número, pero en el cual un gran porcentaje de mujeres portadoras, infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, lo adquirieron a través de sus parejas heterosexuales. Entonces, pues bueno, no es una norma, ¿no? Entonces sí hay que borrar esa parte, borrar cassette, ¿no? Como dice la canción. Y nos diría, y ya casi para cerrar, pues nos preguntan a Wendy, ¿qué es lo que nos da de recomendaciones, por ejemplo, a las personas trans que nos están viendo en alguna red social? ¿Qué es lo que nos puede decir en temas de derechos humanos o de organización a toda la diversidad sexual y de género? Bueno, aquí otra vez, miren, estamos aquí en Tecámac, en el municipio, apenas nos están dando esta oportunidad de abrirnos más hacia toda la comunidad, hacia todos los pueblos, hacia todas las colonias y hacia todos los fraccionamientos para unificarnos, para hacer
el movimiento no más grande, no más fuerte, simplemente para estar siempre en armonía, cuidándonos, protegiéndonos. Y esto de las pruebas, obvio que ya es un plus, ya tenemos la ley de género de identidad, ya nos están envolviendo con el centro de la mujer, o sea, ya tenemos un poquito más de visibilidad. Entonces, lo que queremos es unificarnos. No me tomen como que, ay, mira, está allá o Jocelyn nos quiere hacer esto. No, véanos como unas amigas, acérquense con nosotros, que les podemos ayudar en